y así damos inicio a nuestro curso online del día de hoy, el cual estamos muy contentos de que pues nos regalen un poco de su tiempo. El día de hoy pues vamos a tener como una serie de cursos online que vamos a estar ofreciendo o que ya estamos ofreciendo. Vamos a tener el curso online sobre gestión de alergias, ¿ok? Este curso de gestión de alergias pues está dirigido a todas las personas que tengan relación con la manipulación de alimentos, ¿ok? Quiero agradecer especialmente a pues a todos los que asistieron, a nuestros clientes. Sé que está presente nuestros colegas de Pueblo Bonito, de Villa del Palmar, de Tafe, de Mera, y también a los que no son nuestros clientes, pero que han acudido al llamado, pues son también bastante bienvenidos, se los agradecemos. Y con esto quisiera pues un poco antes de iniciar el curso dejarles nuestros datos de contactos que los pueden ver en la pantalla. Preberris Group, les recuerdo que representamos la delegación de México al contacto mexico@preberris.com, nuestros números telefónicos de contacto y de la misma manera invitarlos a visitar nuestra página web donde van a poder encontrar más información relativa al tema de alergias y otros relativos a la seguridad. El día de hoy nuestro ponente es mi colega el señor Julio Carballo. Voy a hacer un resumen de la experiencia de Julio. Carballo es, ya lo ven en cámara, tiene buena imagen para la cámara. Es licenciado en nutrición, es egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, posee una amplia experiencia en materia de inocuidad alimentaria y procesos de elaboración de alimentos. Fue nutriólogo a bordo en las plataformas de Pemex y en ese momento pues hacía la supervisión de la normatividad mexicana 251. Actualmente es auditor y capacitador en manejo higiénico de alimentos y otros temas como seguridad y aguas recreativas en Preberris Group. Le doy las gracias a Julio por este espacio y el conocimiento que nos va a regalar el día de hoy. También está con nosotros Arisbet Leiva, que es nuestra representante de marketing y de imagen para Preberris Group México. También agradecer al curso como tal. Entonces, para que entremos ya a tema, es importante decirles que el tema de las alergias está cobrando o ha cobrado mucho realce en la actividad turística y de servicios, dado que se estima que, de acuerdo a los estudiosos investigadores, el 3% de la población mundial va a estar presentando algún tipo de alergia relacionada con los alimentos. Y sobre todo, pues, se han detectado un incremento, un porcentaje alto de incremento en alergias en niños. Entonces, esto quiere decir que las poblaciones sí o sí van a estar representándonos algún tipo de alergia. Y esto, para quienes prestamos servicios, pues deberíamos estar preparados en qué debemos ofrecerles como tal. Voy a darle la palabra a Julio Carballo y con esto comenzamos el curso. Pueden ir ustedes escribiendo sus preguntas en el espacio que tienen para chat y mi colega Arisbet Leiva se las va a transcribir a Julio para que al final de la sesión, en las preguntas y respuestas, demos respuesta a todas sus preguntas o dudas. Es importante también comentarles que terminando el curso, si tienen alguna otra duda o algo que se les presente, pues sin duda contáctenos y trataremos de apoyarlos en cualquier tema que podamos. Bienvenidos y muchas gracias. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Giovanna. Gracias por la introducción y la presentación. Y agradecerles a todos los clientes que nos acompañan el día de hoy en este tema tan importante que es el tema de las alergias. Como bien mencionas, es un tema que está cobrando mucha importancia ahora. Vamos a hacer una pequeña introducción en el tema de qué tantas personas padecen alergias, qué tan común es y qué tanto estamos preparados para recibir a personas que se hospedan en los hoteles
Y también esto en el sector de la producción, ¿no? ¿Qué tanto impacto puede tener? Por ejemplo, un buen etiquetado de los productos que estamos recibiendo, la manufacturación de estos alimentos y los que están llegando hacia los establecimientos. Entonces, vamos a dar inicio con la gestión de las alergias. Les voy a presentar el contenido. Vamos a hacer un repaso de lo que son las prevalencias de las alergias alimentarias. Ahora les voy a explicar qué es esto de la prevalencia. Vamos a repasar también cuál es la diferencia entre una alergia e intolerancia alimentaria, porque hay que distinguir también, tienen factores distintos y cómo se manifiestan en el cuerpo también. Vamos a ver cuáles son los principales alérgenos, la ventaja de los procedimientos, contar con procedimientos dentro de nuestras instalaciones también. Finalmente vamos a terminar con un ejercicio práctico, que esto es un poquito más para desarrollar el tema de lo que hemos visto, los alérgenos, enlazarlos y veamos cuál es el impacto que puede tener y qué tan preparados estamos también para poder clasificar los alimentos de acuerdo a los alérgenos. Y finalmente tengo preparado una lámina de conclusiones, pues presentando los puntos más importantes en el tema de alérgenos. Y finalmente vamos a tener una ronda de preguntas. Sé que hay muchas preguntas porque es un tema bastante extenso, pero aquí vamos a resumir lo más importante. Vamos a iniciar entonces con la primera parte, ¿no? Que es la primera parte de la prevalencia de las alergias alimentarias. Bueno, hay dos palabras importantes. Uno es la prevalencia y uno se llama la incidencia. La diferencia entre la incidencia y la prevalencia de las alergias, la incidencia se refiere a los casos nuevos que van surgiendo. Entonces, hay datos que nos están arrojando la Organización Mundial de la Salud. Se ha visto que en los últimos 10 años han aumentado las alergias alimentarias, no ha habido una disminución. Entonces, incidencia se refiere a los casos nuevos que van apareciendo. La prevalencia de las alergias alimentarias es cuántas personas actualmente están padeciendo la enfermedad. Entonces, se ha visto, como bien mencionaba Joana, a través de un porcentaje, pero en el mundo cerca de 520 millones de personas pueden estar sufriendo alguna alergia alimentaria. Y como les mencionaba, estas alergias alimentarias van cada día más en aumento, no se ha visto una disminución en ellas. Entonces, bueno, algunos datos que estaba revisando en el tema de la OMS es que en el 2050 se estima que un 50% de la población como tal va a padecer alguna alergia alimentaria. Entonces, esto va a tener un impacto muy importante, tanto desde el sector de la producción como en el tema de los establecimientos que ofrecemos alimentos y bebidas y que estas pueden tener algún componente que puede reaccionar en el cuerpo y desencadenar un shock anafiláctico, unas manifestaciones en el cuerpo. Para ello vamos a hacer la distinción entre la diferencia entre una alergia y una intolerancia alimentaria. Hay dos componentes básicos que nos van a diferenciar cuándo es una alergia y cuándo es una intolerancia alimentaria. Vamos a explicar cada una de ellas. En el caso de la alergia alimentaria, cuando la persona consume el alimento, va a existir una respuesta del sistema inmune derivado de este alérgeno. De hecho, vamos a repasar también cuáles son los alérgenos, los principales que pueden desencadenar estas respuestas del sistema inmunitario. Cuando esta persona consume el alérgeno, generalmente las personas que consumen estos alimentos son alérgicos a la proteína del alimento. Esta proteína del alimento va a entrar al cuerpo y lo va a reconocer como algo extraño, no lo va a reconocer como tal, como este nutrimento para digerirlo y absorberlo, sino que simplemente va a decir, hay un agente extraño que nos está causando inconvenientes y se va a desencadenar una reacción del sistema inmune de tal manera que se empiezan a manifestar a través de manchas en la piel, comezón, fluido nasal, se pueden empezar a cerrar las vías aéreas en casos más comprometidos y al final las consecuencias más fatales de una alergia alimentaria es que puede causar la muerte de una persona.
De hecho, dentro de las noticias en Internet están circulando muchísimas personas que han muerto derivados de una alergia alimentaria. Entonces, es un tema bastante importante porque aquí cobra, pues, están en juego la vida de las personas. La alergia alimentaria es mucho más grave que una intolerancia alimentaria. En el caso de la intolerancia alimentaria, el cuerpo no puede digerir algún componente del alimento. Sí va a causar algunas manifestaciones, pero van a ser leves. No van a causar la muerte de una persona, pero sí puede causar malestares estomacales, diarrea, vómito, por no poder digerir correctamente el alimento. Algunos ejemplos pueden ser como el caso de la leche, la lactosa, que es el más común. Eso es una intolerancia, no es una alergia alimentaria. Y esas serían prácticamente las diferencias entre uno y otro, que cuál es la alergia alimentaria y la intolerancia alimentaria. Ahora vamos a ver cuáles son los principales alérgenos. Bueno, en el caso de México, México no cuenta con una normativa que nos obligue, en el caso de los platillos elaborados, a declarar todos los alérgenos. Esto sí es preocupante porque derivado del número de personas que cada vez tenemos una incidencia más frecuente en el tema de alérgenos, México va muy atrasado en el tema de, pues, de obligar a los establecimientos o darle información correcta de los alérgenos. Entonces entra aquí una referencia, mayormente que esto va en el caso de los hoteles. Se le piden a los hoteles por la parte de la Federación de Tour Operadores declarar los alérgenos. Hay una normativa que utilizamos como referencia, es una normativa europea, es la 1169, conocida como Ley de Información de Alérgenos. Si nosotros nos vamos a revisar, por ejemplo, guías como internacionales como el APTA, nos van a dar cuáles son los alérgenos, y es lo que les voy a explicar ahora. Se tienen considerado dentro de esta guía 14 alérgenos, que estos van a ser los principales. Van desde los crustáceos, que incluye la parte del jaiba, cangrejos, langostas, huevos, pescado y derivados, cacahuates, la soya, los lácteos, los frutos de cáscara o frutos secos, que estos van a incluir el tema de las nueces, las almendras, los pistaches. El apio está considerado también como un alérgeno, que esto es poco frecuente escuchar que pues, las personas sean alérgicas al apio, pero también existe la alergia a esta verdura. La mostaza también puede ser considerado un alérgeno dentro de esta clasificación. Los granos de sésamo, que es prácticamente, lo vamos a tener esta referencia como sésamo, porque como es una ley europea, van a haber sinónimos. El sésamo es el ajonjolí. Entonces, todo lo que es derivado del ajonjolí, por ejemplo, a veces para cocinar utilizamos aceite de ajonjolí inclusive. El dióxido de azufre y sulfitos, que estos se van a encontrar en algunos alimentos procesados, en el tema también de vinos y licores. También pueden haber rastros de dióxido de azufre y sulfitos. Tenemos los moluscos, que entra dentro de otra familia de los alérgenos, que estos van a incluir ejemplos, ostiones, en el caso del calamar, del pulpo, que no tienen hueso como tal, sino solo la capa del tejido, van a entrar dentro de los moluscos. La parte de altramuces, que eso es un tipo de leguminosa, son muy parecidos a las habas, pero no son tan comunes, por ejemplo, aquí en México, pero sí puede haber derivados de algunas harinas de altramuces que se procesen y se incluyan dentro de estos alimentos. Y de los más famosos que yo creo que todos hemos escuchado es la parte del gluten, que por ejemplo se está muy de moda el gluten free, alimentos libres en gluten, y este es yo creo que uno de los alérgenos más famosos de la lista. Entonces, esto va a ser nuestra referencia de los alérgenos en el caso de la normativa. Entonces, cuando nosotros establecemos procedimientos, debemos considerar todos estos. Estos están muy limitados porque
hay una lista hasta de 70 componentes que pueden causar una alergia, pero en el caso de los alimentos, estos van a ser considerados los más peligrosos y los más comunes. Ahora vamos a repasar cuáles son las ventajas de los procedimientos. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos a un huésped, lo primero que tenemos que hacer es lograr identificar a estos huéspedes o personas que tienen alguna intolerancia o alguna alergia a los alimentos. Entonces, ¿cuáles van a ser las ventajas de tener un procedimiento escrito? En primer lugar, pues identificar los departamentos que están involucrados. Por ejemplo, cuando un huésped hace check-in, desde esa primera instancia, el check-in o la parte de recepción va a jugar un papel muy importante porque es nuestro primer filtro para saber y conocer si el huésped tiene alguna alergia, alguna intolerancia, qué departamentos más están implicados, ¿no? La parte del almacén, la parte de cocina, la parte de compras, los restaurantes, los bares. Tenemos que identificar cuáles van a ser los departamentos que están involucrados dentro de esta gestión. Es muy importante contar con esta delimitación de la información y a través de la identificación de los departamentos también podemos delegar responsabilidades al personal. Una vez que nosotros tenemos identificados los departamentos, es importante que podamos delegar responsabilidad, por ejemplo, al chef ejecutivo, al tema de almacén, al tema de compras, para que ellos sepan efectivamente cómo actuar ante esas situaciones y poder minimizar los riesgos. Yo creo que algo importante de los procedimientos y el objetivo principal de esta charla es que ustedes puedan minimizar o disminuir los riesgos de eventos que están relacionados con las alergias. Si nosotros contamos con procedimientos, vamos a poder evitar que alguna persona entre en alguna situación que esté relacionado con el tema de las alergias. Y como saben, yo creo que si vamos a TripAdvisor, todos los hoteles que están recibiendo y gestionando correctamente las alergias, en primer lugar, el huésped se va a sentir con confianza de estar con nosotros alojados. Yo creo que en esta parte es saber cómo actuar ante estos casos de emergencia también. ¿Qué sucede si una persona que atraviesa por un cuadro de shock anafiláctico, cómo debemos actuar? Lo tenemos delimitado, sabemos si vamos a llamar al servicio de emergencias o si algún médico de casa nos puede ayudar para dar los primeros auxilios. Entonces, en esta parte, la ventaja de los procedimientos nos va a ayudar también a actuar ante estos momentos de emergencia que puede tener una persona y salvarle la vida, que eso es lo más importante. Otra cosa importante, dentro de esto, la ventaja de los procedimientos es conocer la cantidad de huéspedes que están alojados en nuestro hotel. Esto es muy importante para conocer la dimensión de las personas que están alojadas. Tenemos que actualizar diariamente estos datos también porque saber si hay 20 o 30 personas, tenerlas identificadas, quiénes son, cuáles son sus alergias, cuáles son sus intolerancias alimentarias, porque si no los tenemos identificados, no sabemos si tenemos 20, 30 personas dentro de estos establecimientos, no vamos a poder actuar. Sobre todo si estos números que van cambiando siempre, yo creo que debemos conocer la dimensión con la cual estamos trabajando todos los días y conocer el riesgo que esto representa, sobre todo si tenemos una cantidad importante de huéspedes que están alojados en nuestro hotel también. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. En la pantalla les aparece un caldo de pollo. Creo que esto es bastante común en todo el área de los restaurantes, de los restaurantes y las cocinas de los hoteles. Es un producto muy habitual. Entonces vamos a identificar la cantidad de alérgenos que están contenidos en el producto. Repasando,
como pudimos ver en la lámina anterior, fueron 14 alérgenos. Entonces, este caldo de pollo de Nor Suiza, vamos a identificar cuánta cantidad. Me pueden decir 1, 2, 3, 4. Para ello vamos a hacer un sondeo. Entonces, en pantalla les está apareciendo. Tienen que indicar cuántos alérgenos creen que puedan tener este caldo de pollo. Vamos a dar unos minutos y en breve les daré la respuesta. En un momento más les daremos la cantidad. ¿Tenemos la cantidad? Sí, Julio, nos comparten mediante el chat. Algunos dicen que es huevo, sulfitos. Algunos nos comparten que son 3 los alérgenos que se encuentran en este producto. Ok, vamos a dar un minuto más. Alguien más nos comenta que son 4. Ok, muy bien. 3 nuevamente. Nos mencionan huevo. Ok, excelente. 4. Gluten. Alguien más nos menciona gluten. 4. 3. Huevos, sulfitos aditivos. Correcto. Por el señor Bernardo. Muy bien. Gluten. Ok, muy bien. Vamos a cerrar el sondeo. Muy bien, muchas gracias para todos los que estuvieron aportando las respuestas. Ahora vamos a hacer el análisis. Esto es importante. ¿Cómo podemos consultar precisamente que en el caso de este caldo de pollo la cantidad de alérgenos? Tenemos que irnos a la etiqueta nutrimental. Vamos a analizar, hacerle una radiografía a este caldo de pollo. Les voy a compartir la etiqueta. Entonces vamos a ver qué es lo que contiene precisamente. Dentro de la lista de ingredientes tenemos sal, potenciadores del sabor, glutamato monosódico, inosinato, guanilato, disódicos, lactosa, maltodextrina, grasa de palma, aromas, y nos menciona que contiene trigo, cebada, cebolla al 2%, pollo 0,05%, almidón de patata, especias, extracto de cebada malteada, antioxidante, extracto de romero y puede contener apio, leche y huevo. Muy bien, en este caso, como es un producto que es elaborado en México, la norma que entra en el caso del etiquetado, y esto lo voy a enlazar mucho a los que se dedican pues a etiquetar, a producir los alimentos como tal, tienen que declarar, eso sí están obligados a declarar los ingredientes, todos los ingredientes que pueden tener, y estas leyendas, en el caso de México, se tienen que declarar las trazas. ¿Qué son las trazas? Las trazas son pequeños fragmentos que pueden contener. Imagínense que están en una línea de producción y a lo mejor, no sé, ustedes pueden comprar unos mangos enchilados y esos mangos enchilados que son unas gomitas. En esa misma línea se puede procesar cacahuate, se puede procesar nueces, almendras, y esas cuchillas que van cortando estos productos y que son utilizados para producir otros alimentos, pueden quedar pequeños rastros de estos componentes y hacer una contaminación cruzada. Por eso aquí en el caso del caldo de pollo puede contener apio, leche y huevo, que son alérgenos. Y algo importante, muchas personas estuvieron colocando el gluten, pero como pueden ver en la parte de la etiqueta no aparece gluten.
está de formas, no aparece como gluten como tal, pero al contener el trigo, efectivamente tiene gluten también. Entonces, lo que es el producto tiene cuatro alérgenos. Imagínense, viene el huésped y nos dice que es alérgico al apio o que es alérgico a la leche. Y entonces se acercan al chef o se acercan a la persona que está sirviendo los platillos y le servimos un caldo de este pollo. Automáticamente, si es una persona muy sensible a estos componentes, van a tener una respuesta pues del sistema inmunitario y vamos a desencadenar una reacción alérgica en la persona. Entonces es súper importante el etiquetado, como les decía, el caso del etiquetado entra a la norma 051, donde tienen que declarar absolutamente todos los componentes del alimento. Y a nosotros, ¿qué nos va a tocar? ¿Cómo podemos identificar estos productos? Bueno, es una tarea bastante grande. Eso se tiene que hacer desde el almacén. También debe aplicar para el etiquetado de los productos importados. Sé que muchos de nuestros clientes compran productos importados. Inclusive dentro de las auditorías se les exige también que tenga el etiquetado en español, precisamente por este tipo de situaciones. Si nosotros tenemos un producto que viene desde Alemania o desde Francia, muy difícilmente vamos a poder identificar los componentes del alimento. Ahora vamos a pasar y hacer el resumen de la cantidad de alérgenos en el caldo de pollo. Y este ejercicio es para que nosotros podamos ampliar un poquito el tema de la magnitud que enfrenta la industria alimentaria. Como pueden ver, tuvimos lácteos, puede tener restos de apio, huevos y gluten. Que esto, como les digo, no viene especificado como tal dentro de la etiqueta, pero sí declara que tiene trigo y cebada. En el caso de los cereales, hay varios cereales que no, van a ser libres de gluten. De hecho, es muy común que puedan ver algunos cereales que dicen gluten free. Esto es derivado de, bueno, que el tipo de cereal que están produciendo, las líneas de producción donde los están elaborando. Por ejemplo, creo que uno de los cereales de maíz, que es los más comunes, declaran que son gluten free. Y precisamente es porque el componente principal del maíz no tiene gluten. No es una proteína característica del gluten. Y para las personas que todavía no tienen mucha idea de qué es el gluten, bueno, el gluten es una proteína que viene derivado del trigo. Este gluten es lo que va a dar el aspecto esponjadito del pan. Entonces, un cereal que no tiene tanto gluten va a ser difícil que quede infladito, va a ser un poquito más compacto. De hecho, algunos ejemplos que se me vienen a la mente ahora es, por ejemplo, el pan de centeno. El pan de centeno es muy compacto, muy duro, pero es porque la cantidad de gluten que tiene como tal es mínima y eso hace que el producto no tenga esa consistencia como pueden tener los demás panes. Esto es una tarea importantísima de la clasificación de los alimentos en el caso del almacén. El almacén tiene una tarea bastante importante en el tema de compras también. En el caso de compras, pues exigir el tema del etiquetado, que vengan correctamente. Y también el almacén tiene que clasificar todos estos alimentos. Dentro del almacén también es importante considerar el acomodo de los productos. ¿Cuál va a ser el acomodo de los productos que más se van a recomendar? Bueno, todos los alimentos que tengan algún componente alérgeno, siempre de preferencia tenerlos en anaqueles separados, retirados de los demás alimentos para evitar cualquier tipo de contaminación. O también se puede hacer una recomendación con respecto a la parte superior, colocar los alimentos que son libres de alérgenos y los que tienen alérgenos hasta la parte más inferior, que serían las recomendaciones que les daríamos en el caso de acomodo. Y así como en la parte del almacén tiene una tarea importante,
todos los demás departamentos que están involucrados van a tener una tarea específica en el caso de esta gestión de las alergias. Bueno, y aquí vamos a hacer unas conclusiones y también vamos a dar un bastante espacio para el tema de las dudas, porque yo creo que vamos a tener bastantes dudas. En el caso de las conclusiones, el establecimiento debe estar preparado para recibir huéspedes con alergias y intolerancias alimentarias. En el caso del establecimiento, tiene que prepararse, tiene que haber una preparación de todos los departamentos, tienen que estar todos involucrados, responsabilidad delegada también. Esto es importante desde el momento de recibir al huésped hasta el momento que va a consumir algún alimento. Dentro de los procedimientos como tal deben estar considerados muchos aspectos, desde la parte de recepción, el tema de la higiene, el etiquetado de los productos, el acomodo. También entran cosas importantes como los procedimientos escritos, involucrar a todos los departamentos correspondientes. Y algo que es muy, muy importante es formar y sensibilizar al personal sobre las alergias y las intolerancias. Yo creo que una parte importante de nuestra gestión, pues es el personal. El personal tiene que estar formado, debe conocer también, tiene que ser muy sensible. Si nosotros no logramos la sensibilización del personal en el tema de alergias, va a ser muy poco a nuestro alcance. Sobre todo sensibilizar a la parte de supervisión, la parte de dirección, que es un tema que puede, como pueden ver, puede causar la muerte de una persona. Y aparte, se debe realizar revisiones, auditorías para evaluar los procedimientos. Entonces, yo creo que en el caso de las revisiones y auditorías, estas tienen que ser revisiones internas, revisiones externas también para poder evaluar estos procedimientos. Bueno, algunos ejemplos que se pueden incluir dentro de estas revisiones, por ejemplo, son las fichas técnicas de la elaboración de los productos, donde se tiene que cumplir. Un ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, se elabora unas fajitas de pollo y en su receta tienen aceite de maíz. Como pueden ver, el aceite de maíz no tiene ningún alérgeno. Entonces, el día que se acaba el aceite de maíz, el cocinero o la persona encargada de preparar el alimento, pues utiliza aceite de soya. Ya cambió la formulación del platillo y automáticamente le ha agregado un alérgeno. Entonces, importante esta sensibilización, este conocimiento que deben tener el personal para poder enfrentar pues las alergias. Se tienen que revisar también las ruedas de menú. En ocasiones a veces no se actualizan estas ruedas de menú. Hay nuevos platillos y en el caso se recomienda que todo lo que es la parte del buffet, alimentos, estén marcados. La simbología que les mostré al principio es una simbología, generalmente como vienen de otros países, es mucho más sencillo que ellos puedan identificar a través de las imágenes qué cantidad de alérgenos y cuáles son los alérgenos que están en los platillos ya elaborados. Entonces se tiene que hacer una revisión exhaustiva tanto de las formulaciones, de los platillos, las ruedas de menú hay que actualizarlos y sobre todo que el personal también conozca los procedimientos. Se tienen que hacer evaluaciones periódicas y someterlos a estas revisiones para poder garantizar que los huéspedes pues estén seguros. Bueno, y esto sería lo que les quería compartir. Es un tema bastante amplio para revisar, porque después entran ya procedimientos muy específicos, que esto, bueno, ya sería otro tema que me gustaría compartirles en otra ocasión. Y bueno, vamos a pasar entonces al área de preguntas. Muy bien, Julio, pues primero muchísimas gracias por
esta charla tan interesante. Les recuerdo a todos los asistentes que del lado derecho de su pantalla tienen un espacio para escribirnos todas sus preguntas. En este momento vamos a proceder a leerlas. Por aquí, Julio, nos preguntan si las recetas deben indicar los alérgenos y si esto es obligatorio por ley. Ok, muy bien, muy buena pregunta. En el caso de las fichas técnicas, sí, se tienen que incluir la cantidad de alérgenos. Cuando se va a hacer las formulaciones, en primer lugar se tiene que ir al almacén. Se va al almacén y se hace una clasificación de todos los productos que pueden tener algún alérgeno. Entonces, esta información pasa directamente hacia los que van a elaborar estas formulaciones y en esa ficha técnica se tiene que declarar todos los ingredientes, todos los alérgenos como tal. Como les menciono, en México no hay normatividad que te pueda penalizar o te pueda multar para decir, bueno, tus fichas técnicas no están completas, no tienen los alérgenos. Si ustedes llevan una gestión de las alergias derivados de, por ejemplo, de los turoperadores que les exigen declarar los alérgenos, ahí sí les podrían, en las auditorías externas, por ejemplo, de TUI o cualquier otra agencia de viajes, les podría penalizar o marcar que están incompletas las formulaciones. De acuerdo. Muy bien, Julio, muchas gracias. También nos preguntan por aquí, ¿los hoteles deben tener antihistamínico? Se recomienda que no se use ningún medicamento por parte del hotel. Eso tiene que estar administrado por personal calificado, como es en el caso de un médico o de primeros auxilios. Lo que nosotros hacemos también es ayudarles a definir cuál es el mejor procedimiento en caso de si existe un evento, por ejemplo, llamar a los servicios médicos o si tienen alguna persona que les pueda auxiliar, como es el caso de un médico dentro del hotel, que eso sería lo más conveniente, pero no se recomienda que algún personal que no esté cualificado aplique un medicamento. Eso sí, generalmente algunos huéspedes llevan su medicamento aparte, se cargan con el medicamento, que puede ser adrenalina también. Y también viene marcado tienen unas pulseritas, se identifica. Tienen alguna pulsera, algún collar que hace alusión a que es alérgico también. Y aparte llevan estos medicamentos. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Nelly nos pregunta, nos dice, muchas gracias por la información, muy interesante y valiosa. ¿Nos la pueden compartir vía correo? Sí, Nelly, les estaremos enviando más adelante un correo junto con esta presentación para que puedan tenerla a la mano. También nos preguntan, nosotros contamos con una ficha donde nos marcan sus alergias. ¿Qué tan clara necesita estar esta ficha? En el momento de recepción, si es en el momento de recepción, lo que se recomienda aquí es que cuando el huésped llegue haya una hoja específica para que ellos puedan declarar a que es alérgico y que sobre todo lo firmen, porque en algunos procedimientos no está muy definido, es decir, llega el huésped, llega al check-in y hay un speech nada más del recepcionista donde le pregunta, ¿es alérgico usted a algo? ¿Es intolerante? No sabemos, por eso les digo que todo debe quedar bajo escrito y lo que se recomienda es que dentro de la hoja donde él firma, él declare si tiene alguna alergia alimentaria o alguna intolerancia para poder darle seguimiento. Sobre todo que no quede al aire. Es documentarlo, hacer esa parte de la documentación y tenerlos pues identificados, que eso sería lo más recomendado. Ok, muchísimas gracias, Julio. También nos preguntan, ¿estos procesos deben formar parte del análisis HACCP y pueden ser penalizados sin una norma dentro de las auditorías de Preverisk? Sí puede ser. Puede estar incluido porque también se toman temas de contaminación cruzada, que mayormente esto incluye ya procedimientos específicos de limpieza y desinfección. Si ustedes lo incluyen dentro del módulo de HACCP, se puede considerar porque es un tema de inocuidad y de seguridad alimentaria. Estamos hablando de la vida de una persona que la está depositando en nuestra
nuestro establecimiento, ¿no? Entonces, sí puede ser incluido, puede formar parte del plan, puede ser auditado y penalizado también en dado caso que no haya un cumplimiento de estos procedimientos. De acuerdo. Muy bien, gracias, Julio. También nos preguntan, ¿ustedes ofrecen capacitación para personal de cocina y servicios en tema de alérgenos? Sí, nosotros también ofrecemos información ya específica, como les digo, en el caso de los procedimientos, tenemos que, en primer lugar, identificar los departamentos que están involucrados. Por ejemplo, el área de restaurantes, el área de cocina, por ejemplo, en el área de cocina, que es un lugar donde se va a preparar la comida. Entonces, en algunos hoteles no se tiene definido un área específica para preparar la comida. Entonces, lo que hacen, agarran la sartén, una sartén nueva, que es lo habitual, agarran la sartén nueva, preparan la comida, pero en esa misma sartén se preparan muchos alimentos después, o las lavan junto con el resto del cochambre, de las ollas y las sartenes, usan el mismo cepillo para lavar, desconocen cómo deben preparar la comida, hasta la ropa que utiliza el cocinero. Por ejemplo, si se pega a una mesa y ahí corta, por ejemplo, frutos secos y se le queda una ropa, cuando le piden preparar comida para una persona que es alérgica a los frutos secos, la misma ropa puede contaminar la comida. Entonces sí se tiene que definir y sí nosotros ofrecemos ya capacitación personalizada por áreas para que puedan definir estos procedimientos. De acuerdo, muchas gracias, Julio. ¿Podrías compartirnos algún ejemplo de un caso que se haya presentado en un establecimiento sobre el tema de alérgenos? Bueno, Joana quiere comentar. Sí, hay un caso bueno, que es el caso que ahora mismo está más sonado porque está en procesos de juicios y todo esto. Es de una chica que compró un sándwich en un aeropuerto que no reportaba que tenía ajonjolí y la chica falleció. Entonces, este caso está en demanda y probablemente va a hacer que se modifiquen las regulaciones en el Reino Unido. Entonces, a nivel turístico, creo que ese es el caso más relevante. Y pues luego tenemos casos que yo diría aislados acá en la zona, es decir, aquí en la zona de Quintana Roo, la Riviera Maya, casos aislados de incidentes graves que sí han ocurrido y que, pues como tú bien decías, podrían haber sido prevenidos. De acuerdo. Gracias, Joana. Gracias, Joana. Nos escribe el chef Enrique de Vía El Palmar, Cancún. Me agradó mucho este webinar. Nos pregunta si realizaremos alguno otro o solo en esta ocasión. Bueno, tenemos programado ya una serie de webinars, de cursos que con mucho gusto les estaremos haciendo llegar la invitación a todos ustedes. También nos preguntan, ¿en los almacenes de cocinas los alimentos que contienen alérgenos deben de ir en un solo anaquel o llevan un orden específico? Sí, necesitan ustedes clasificar aquellos, sobre todo para evitar la contaminación, porque generalmente, ¿qué pasa? Que como no hay un sistema de gestión, llegan los productos, inclusive hay productos que ya vienen por gluten free o son específicos para las personas y los acomodan con el resto de los productos, entonces ahí puede haber una contaminación cruzada. Entonces se recomienda que sean anaqueles exclusivos, eso sería lo más recomendado, sería como la regla de oro. Bueno, a veces conocemos las limitaciones también y como les mencionaba, el objetivo es minimizar o disminuir el riesgo. Entonces pueden hacer el acomodo por tipo de alimento. Los que contienen alérgenos se ponen en la parte más baja y los que son libres de alérgenos en la parte más arriba. Es que eso sería otro tip para el acomodo de los productos. Pero en primera instancia, separados del resto y entre más separados estén, mucho mejor. De acuerdo. Bueno, Bernardo Godoy nos envía sus felicitaciones, nos dice que fue un curso muy compacto y práctico. Muchas gracias, Bernardo. También preguntarles, ¿creen que en un futuro cercano o a largo plazo en México exista una norma, una ley que regule el tema de alérgenos en los establecimientos? Esperemos que sí, porque como les mostraba al principio, es un tema que está en auge, están creciendo los casos de alergias y sí vamos a necesitar pautas y tomar cartas. Inclusive algunos restaurantes restaurantes y hoteles han tomado iniciativa propia
por la preocupación que tienen por los huéspedes y han adoptado estas medidas de seguridad. Entonces sé que esto es totalmente voluntario, realmente. Es algo voluntario que debe nacer del establecimiento, decir, bueno, quiero establecer esto, creo que es importante para la tranquilidad tanto del hotel como de los huéspedes, que sigan recibiendo gente y que ellos se vayan satisfechos realmente, pero sí esperemos que en algún momento sí va a ser necesario. Ahora, como les comentaba, nuestra única referencia es el tema de la normatividad europea. Es nuestro único marco de referencia. Yo agregaría algo allí que me parece que es importante, que es que ahora mismo tú hablas de la parte de la seguridad, es decir, debemos tener protocolos desde el punto de vista de seguridad, de proteger al cliente interno o externo, colaboradores del hotel o clientes externos. Pero también está la parte comercial, es decir, hay un gran segmento ahorita de turistas que escogen sus hoteles verificando si cuentan con algún protocolo de temas de alérgenos y ofrecen menús con alguna alternativa gluten free o libre de alérgenos. Entonces, siendo así, pues también sería una herramienta de promoción y ventas el hecho de que podamos decir, bueno, en este hotel usted cuenta con personal capacitado en temas de alérgenos, tenemos programas y menús específicos para alérgenos y yendo un poquitito a lo mejor más allá, pues incluso anticiparse a lo que el cliente está requiriendo. Estos formularios que decía Julio que se les presenta al huésped al momento de su check-in y ya muchos hoteles lo hacen, pues está disponible online. De esta manera, la parte operativa, es decir, la parte de cocina, puede ya tener preparado todo lo que vamos a necesitar para este cliente. Para esta parte, este curso que se está ofreciendo el día de hoy, y como bien dice Ari, es parte de un plan completo, porque Preveris Group a partir del año siguiente, es decir, en un par de meses, va a ofrecer lo que es la certificación en tema de gestión de alérgenos. Ahora mismo ofrecemos nuestra certificación en tema de gestión de inocuidad y la alternativa que vamos a ofrecerles ahora es que puedan obtener un certificado en gestión de programas de alérgenos. Muchas gracias, Joana. Y esto es algo importante que me queda muy grabado también en la mente, y sobre todo que las personas que llegan con algún problema de alergias pueden llegar en un estado o sea, de sentirse un poco, lo voy a decir, paranoicos, porque le preguntan al personal que prepara la comida, ¿le pusiste esto? ¿Dónde lo preparaste? ¿Dónde lo lavaste? Entonces le están sirviendo el platillo a la persona y él está cuestionando absolutamente todo. Y entonces el colaborador, la persona que está sirviendo el platillo, se queda en shock porque no está preparado para contestarle. No sabe cómo se elabora el alimento, no sabe si se realizó correctamente. Por ejemplo, el ejemplo del caldo de pollo es lo más sencillo, ¿no? Que vean que viene un huésped y soy alérgico al apio y le sirvo un caldo de pollo que ni siquiera sabía que tenía apio. Entonces eso menciona un poquito del desconocimiento que tenemos acerca de los componentes de los alimentos. Que bueno, que eso es lo que quería agregar. De acuerdo. Muy bien, y yo creo que muy alineado a lo que hemos estado platicando sobre normativas y leyes, Nayeli Hernández nos pregunta, ¿es por obligación sustentada o sugerencia de Preveris el abordar al huésped para saber sus restricciones alimentarias? Si es obligatorio, ¿existe una ley para esto? No, no es obligatorio. Como les menciono, todo lo que se está mencionando aquí es totalmente voluntario. También en el caso de los turoperadores, sí les van a estar pidiendo pues el tema de la gestión, las fichas, las ruedas de menús, que los 10 cards estén pues actualizados, que vengan con la información, sobre todo con la simbología, y que el huésped pueda ir a tomar un alimento y tener la seguridad de poder escoger el alimento correcto y que no le va a causar alguna alergia. Inclusive algunos menús ya vienen marcados también con los alérgenos, entonces se sienta el huésped en el restaurante a la carta y ella puede visualizar qué alimentos puede comer o tomar y cuáles no, que esto sería la ventaja. De acuerdo. Gladiel Olmos nos dice, excelente información, les agradezco este tipo de cursos. Gladiel, gracias a ti por acompañarnos. Nos
pide que si podemos recomendarle algún video para sensibilizar a la gente respecto a las alergias o un tip para tratarlo. Yo creo que si les parece bien, al momento de compartirles la presentación, también podemos adjuntarles alguna sugerencia de video para que puedan soportar y apoyar la sensibilización en el tema de alérgenos. Santiago Chay, de Ocean Leader Puerto Vallarta, nos pregunta, en el caso de los pescados y mariscos, ¿cuáles son los más comunes que puedan generar alguna alergia? ¿Qué tipo de pescado, tipo de marisco? Bueno, generalmente cuando se habla de alergias, no hay un tipo específico. Como les mencionaba, es la proteína en sí. O sea, la proteína del pescado, la proteína del camarón, por ejemplo, la proteína de la leche. Entonces, cuando se hacen derivados, por ejemplo, harinas de pescado, en el caso de Ocean, de algún productor como puede ser Ocean Leader, son los componentes, no hay en sí sabe de forma general que el pescado, la proteína del pescado, de cualquier tipo de pescado, puede generar una alergia. No hay una clasificación específicamente del tipo de pescado, sino que la persona reconoce la proteína del pescado como un agente externo que le puede causar una alergia y tiene que evitar, o sea, el tratamiento aquí de las alergias es evitar el componente de la proteína del alimento que eres alérgico como tal, pero no hay una clasificación de ese tipo. Muy bien. Julio, pues si te parece bien con esto cerramos esta sesión. Nada más recordarle nuestros datos de contacto, los van a poder ver en pantalla a continuación. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información tan valiosa. Joana, muchas gracias también a ti. Muchas gracias a todos, agradecerles pues este tiempo y quedamos, bueno, si tienen más preguntas o dudas acerca del tema, pueden contactar con nosotros, nos pueden enviar un mail, nos pueden marcar también y con mucho gusto resolveremos si hay alguna duda, bueno, que puede ser que a los 5 o 10 minutos de terminar la charla vengan a su mente y quieren consultarlo, con mucho gusto podemos asesorarlos en ese aspecto también. Muchas gracias a todos y les deseo excelente día. Gracias, buenos días. Gracias.